Pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro, e incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos los demás: si tú, que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? Hay momentos de confrontamiento, hay momentos en los que es necesario que otros nos hagan ver lo que nosotros mismos no podemos ver. Y una de esas situaciones son ciertas conductas que podemos tener y no darnos cuenta. Estamos hablando aquí de dos hombres de Dios. A ver, voy a situarte un poco en el contexto o lo que está pasando allí, para que podamos entender a qué punto quiero llevarte hoy, porque hoy me siento contigo a darte un consejo, para que podamos ver juntos cuáles son nuestras acciones y las actitudes que tenemos, lo que hablamos, cómo nos expresamos, cómo todo esto puede estar afectando a otras personas, porque quizás te siguen, eres ejemplo, y cuando hablas de Dios, te escuchan, así que te van a seguir, y muchas veces van a leer a Dios a través de tus acciones. Aquí teníamos dos grandes líderes de la iglesia. No estamos hablando de cualquiera, estamos hablando del apóstol Pedro, el que anduvo con Jesús, el que conoció a Jesús, el que tuvo ese encuentro con Jesús resucitado, y un hombre apasionado por Dios y que entendió que había sido llamado para predicar la buena noticia acerca de Cristo, de la cruz y la resurrección a aquellos que venían de descendencia judía, a los judíos. Y tenemos a otro, que es a Pablo, el que había tenido un encuentro con Cristo resucitado, el cual Dios había transformado su mente y su corazón, y designado por Dios directamente para predicar el Evangelio a los no judíos, a los gentiles. Siempre hubo una lucha allí en cuestión de formas. Los judíos decían que solamente a través de ellos se iba a conocer el Evangelio y la salvación, y que todo aquel que creyera en Jesucristo necesitaba entonces recibir lo que ellos creían, sus tradiciones. En otras palabras, la salvación dependía si te hacías judío. De eso ellos estaban hablando, y pensaba que de eso se trataba todo, y que la gente necesitaba ser judía para ser salva. Pero Pablo había entendido realmente el mensaje de la gracia, y que todo lo recibimos cuando creemos en lo que Cristo ya hizo por nosotros. Cosas que nosotros no podemos alcanzar, Cristo las alcanzó, y al creer, al darle veracidad, al aceptar su sacrificio, recibimos perdón de pecados, justicia de Dios, salvación. Estos dos conceptos ellos lo tenían claro, pero pasaba algo. Y aquí es donde viene, donde Pablo le recuerda a la iglesia, a las iglesias de los Gálatas, ¿por qué tuvo que confrontar a Pedro? Porque cuando ellos se reunían a comer, cuando Pedro estaba solo, escúchame bien, cuando Pedro estaba solo y no estaba rodeado por otros judíos, él se sentaba con los gentiles, compartía, comía con ellos.
se sentía agradable con ellos. Pero cuando veía a algún judío por allí, a Pedro le preocupaba el qué dirán. Bueno, ¿qué van a decir los otros judíos? Y tomó ciertas posturas, ojo con esto, porque nos puede estar pasando a ti, a mí. Es que eso no es de Dios, esto sí es de Dios. Y tomamos cierta postura que nos llevan a ejercer juicios que solamente le competen a Dios. Ciertos argumentos en nuestra mente que nos hace tener ciertas posturas y decir, es que esto es lo que realmente dice la palabra y no lo que tú piensas. Y comenzamos a defender, es que mi religión, es que mi iglesia, es que mi esto, mi lo otro. Reflejando lo que estaba pasando en la vida de Pedro. Le preocupaba el qué dirán. ¿A cuántos hoy les está preocupando el qué dirán? Algunos, ¿qué dirán si me ven escuchando estos devocionales? ¿Qué dirán si me ven orando? ¿Qué dirán si me ven con una Biblia? A otros, ¿qué dirán si me ven relacionándome con mi familia que no son cristianas? ¿Qué dirán si me ven hablando con los amigos que no son cristianos? ¿Qué dirán? ¡Wow! Y nos cae el complejo de Pedro, del qué dirán. Por eso Pablo lo confronta, porque entonces cuando habían judíos por ahí, Pedro se levantaba de la mesa, se hacía el que no conocía a aquellos gentiles. Te explico, los gentiles eran todo o representan a todo aquel que no es judío, que no proviene de Israel. Entonces él se levantaba de allí como si no los conociera y se iba para la mesa de los judíos, con el fin de agradarlos, de que se sintieran bien. Y obviamente al apoyarlos, estaba apoyando las posturas que ellos tenían de que para ser salvos necesitaban volverse judíos y cumplir con los ritos como la circuncisión y otros más para judaizar. Aunque Pedro sabía que esto no estaba bien, lo hacía. A ver, no estoy juzgando a Pedro, pero sí No estoy juzgando a Pedro, pero es algo que nos puede pasar a todos nosotros. Y por eso estoy aquí, sentado contigo para hacértelo ver. ¿A cuántas personas estás tratando de agradar? Y aunque sabes que no está bien, terminas soltando lo que está bien para hacer lo que no está bien con el fin de encajar. Hay que tener mucho cuidado con esto. Porque aunque Pedro sabía que no estaba bien lo que los judíos o muchos de los judíos estaban creyendo, al sentarse con ellos, implícitamente estaba diciéndoles: yo los apoyo. Y entonces cuando algún gentil se le acercaba a Pedro, Pedro no le hablaba. Pedro se hacía el indiferente, como que no te conozco. Yo estoy con ellos, no con ustedes. Mira, cuando Pablo sabe esto, llama a Pedro y le dice: ¿cómo es posible que tú, conociendo la verdad, optes por tener posturas? Estas cosas causan división, y es lo que pasa muchas veces dentro de las iglesias, es lo que pasa muchas veces en las familias, cuando nos volvemos arrogantes, orgullosos, o cuando no tenemos una identidad clara, nos falta carácter y firmeza para permanecer en lo que es la verdad. No solo en lo que consideramos una verdad, sino lo que realmente es verdad. Y siempre adoptamos posturas para quedar bien con los demás, para sentirnos apoyados y sentirnos que estamos encajados. Mis amados amigos, esto es un grave error. O creemos en Dios o no le creemos a Dios. O tenemos fe firme en Cristo o no tenemos fe firme en Cristo. Pero no podemos estar jugando en dos aguas, que mientras estoy acá en este grupo, silencio, que no sepan que yo soy cristiano. Pero entonces los fines de semana que voy el domingo, que todos los que me rodean sí saben que soy cristiano. Pero de lunes a viernes me siento en silla de escarnecedores, escucho, presto mis oídos para escuchar palabras que no edifican. Participo de lo que no agrada a Dios. Pero el fin de semana ya me pongo el vestidito de cristiano.
¿A poco has escuchado el que peca y reza empata, pero en Dios las cosas no son así? No puedo irme 4 días de parranda y hacer y deshacer y luego aparecerme al 5.º día para que me pongan una cruz en la cabeza. Perdóname lo que te estoy diciendo, pero es una realidad. Y yo, no sé, vengo como alguien externo a contarte, porque eso está en la Biblia. A Pablo esto le incomodó y le dijo: Pedro, tú estás siendo piedra de tropiezo para otros. ¿Estamos nosotros siendo piedra de tropiezos para algunos porque estamos buscando encajar con otros? ¡Wow! Aunque Pedro era un líder de la iglesia, estaba siendo hipócrita. Ay, no quería utilizar esta palabra porque se oye fuerte. ¿Pero estamos siendo hipócritas? ¿Estamos seguros de que estamos dando un amor sin fingimiento? ¿O estamos amando y por la espalda estamos hablando de los demás? ¿Estamos diciendo te amo y luego no te conozco porque ya tengo mi posición? Porque es más fuerte lo que yo pienso, es más fuerte la posición que yo tengo. No me importa. Lo más fuerte en tu vida debería ser la vida de Cristo. No la arrogancia, la altivez. Algunos ya piensan que ya lo saben todo y se consideran los 144,000 sellados y salvados, y para ellos los demás se van para el infierno. Ten cuidado que no seas tú el que te agarren las sorpresas después, que termines en el infierno y no los demás. Hay que tener cuidado con esto. Mis palabras son duras, pero vienen de parte del Señor, porque no podemos estar viviendo un evangelio tratando de encajar. O somos o no somos. No podemos estar a medias tintas. No podemos estar como que sí, como que no. Es que yo soy simpatizante. Déjame escucharte algo. La Biblia no habla de personas que son simpatizantes. La Biblia dice: o eres o no eres. O eres caliente o eres frío. Si eres tibio, eres un simpatizante, y los simpatizantes no entran al reino de los cielos, mi amado amigo. Perdóname estas palabras y no sé si me vas a seguir escuchando, pero tengo la gran responsabilidad de parte de Dios de decirte lo siguiente. De nada sirve que estos devocionales los consideres como muy bonitos si no estás permitiendo que Dios, a través de esta palabra, obre en tu corazón y tomes una determinación de seguir a Cristo o no seguir a Cristo. Yo no puedo amar a Dios a mi manera. Es que yo amo a Dios, pero hago de las mías: fornico, adultero, robo, mato, y con mis palabras destruyo, soy vulgar, y luego al final del día me pongo la aureola porque es que Dios me ama. Si Dios te ama, recuerda que Dios es amor. Claro que sí, pero el amor no significa dejar pasar todo por alto. El amor disciplina. Por eso, nunca puedo dejar de decir que Dios es fuego y fuego consumidor. ¿O acaso cuando te predicamos de la salvación no te has preguntado de qué nos vamos a salvar? ¿Tú crees que la predicación para que te salves es para que te salves del infierno? No, mi amado amigo. Para salvarte del pecado tampoco. ¿Sabes? En sí, ¿para qué? El Señor nos salva de la ira que vendrá. ¿Y de quién es la ira? De Él, por causa del pecado. Esto va a ser destruido por causa del pecado. Viene un juicio tremendo para la tierra y el Señor nos da una oportunidad. Dice: acéptame en tu corazón. Recibe hoy mi misericordia en tanto puedes, para que seas guardado de la ira que viene. O buscamos encajar o buscamos agradar a Dios. Y si agradas a Dios, te aseguro que no vas a encajar con muchos. Mira lo que dice el libro de Proverbios capítulo 29-25. Temer a la gente es una trampa peligrosa. Aunque Pedro era un líder de la iglesia, estaba siendo hipócrita. ¿Hay hipocresía en tu vida? Ahora, ¿con Dios? ¿Eres hipócrita con Dios? ¿Porque no te has decidido? ¿Porque prefieres encajar con las personas? Otra pregunta: ¿eres hipócrita con otras personas? Hablamos del amor de Dios, pero tenemos tanto resentimiento adentro. ¿Será que hay hipocresía en nosotros? Pedro sabía cómo comportarse,
pero se dejó llevar por el temor de los que otros piensan de él. Así que Pablo sabía que tenía que confrontar a Pedro antes de que sus acciones dañaran a la iglesia, y lo hizo públicamente. Pablo no fue a quejarse de Pedro ante otros líderes, ni le escribió a las otras iglesias para decirles que no siguieran el mal ejemplo de Pedro. Pablo enfrentó a Pedro cara a cara. A veces, cristianos sinceros, aún líderes cristianos, cometen errores. Claro que sí, cometemos errores. Y necesitamos que otros cristianos sinceros nos ayuden a volver al camino correcto. Si está seguro de que alguien se está dañando a sí mismo, está causándole daño a la iglesia, háblele directamente en el amor del Señor, corríjalo. Es necesario. Mis amados amigos, solo te dejo esa palabra allí. Estás tratando de encajarte, mucho cuidado. ¿Qué posturas, qué posiciones estás tomando? ¿Estás creyéndole a Dios? ¿O ya tienes argumentos en tu mente? Porque eso fue lo que te enseñaron, pero ¿es lo que la Biblia dice? ¿Es realmente lo que la palabra nos da a entender? Hay una gran diferencia en lo que parece ser y lo que realmente es. Tenemos tanta religión en nuestra cabeza que se nos olvida que no se trata de cuán religiosos somos, sino cuán seguidores de Cristo, y que su vida se manifiesta en nosotros. Es un verdadero amor, un amor no fingido, un amor libre de prejuicios y de juicios y de condenas. Ese es el verdadero amor. Lo que otros dirán, deberíamos ocuparnos en lo que Dios piensa realmente. Padre, yo te doy gracias por esta palabra. Sé que es dura, pero necesaria, y aún habla a mi vida, Señor. Por eso quiero pedirte perdón, porque a veces, Señor, parece como que nos desviamos, pero cuando nos vemos en el reflejo, en el espejo de tu palabra, nos damos cuenta que necesitamos volver al camino de donde en algún momento nos desviamos. Que las posturas humanas no son buenas, que los argumentos tienen que caer de nuestra mente, para ser llenos de tu Espíritu Santo y ser renovados para poder ver como tú ves, hablar como tú hablas, para que nuestra actitud sea la correcta. Y en vez de buscar encajar, estemos ocupados en buscar el reino de Dios y su justicia. Señor, que estas palabras alumbren cada corazón, inquieten, incomoden, pero hagan volver. Porque separados de ti, nada podemos hacer. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy te habló tu pastor y amigo, Elías Hoyos. Recuerda que Dios siempre llega justo a tiempo. Te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube Devocionales Justo a Tiempo. Y si tienes Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, sígueme. Allí me encuentras como Pastor Elías HC. Un fuerte abrazo. Bendiciones.